Ok, voy a grabar esta sesión de todos modos por si acaso, para que Sí, compartamos profe, aquí. porfa, porque a mí me gustaría volverla a ver esta y la anterior. Muy bien, Gustavo, tú tenías algunos comentarios. Andrés no ha visto los videos. Vamos a tener que darle un coquito porque no tuvo todo este tiempo para poder ver la vaina. ¿Qué me dices Sí, tú, bueno, Gustavo? lo que pasa es que la presentación es bastante larga y bastante nutrida, la verdad que tiene muchísimo. Sí, Este, sigue. ajá, entonces sí, bueno, sí, hay que verla al menos en dos tandas o tres tandas para uno poder ir digiriendo información, ¿no? Yo estaba viendo lo que usted nos estaba preguntando precisamente sobre la diferencia entre, bueno, déjeme leer aquí textualmente lo que usted nos colocó. Estoy aquí, ajá. La diferencia entre el comportamiento del corte no drenado de suelos granulares y suelos arcillosos, ¿no? Sí. Yo había preparado ahí más o menos un resumen bastante cortico respecto a eso, ¿sí? Bueno, veámoslo. Bueno, entonces lo voy a decir aquí de una vez, profesor, para no estarlo escribiendo, porque, oye, bueno, es que hemos estado en días bastante complicados, la verdad. ¿Se entiende? Dale. Entonces, bueno, primero, pues creo que una de las grandes diferencias es respecto a cómo reacciona la estructura de los granos ante el corte no drenado. Pues, por ejemplo, los suelos granulares, si vemos, por ejemplo, cómo se pueden comportar ante este tipo, ante un corte no drenado, pues podemos hablar entonces de la licuación, que podría ser el mayor peligro, pues, en este caso. Y en suelos arcillosos podríamos hablar de la baja resistencia al corte en esas condiciones de corte no drenado. ¿Ok? En respecto a la resistencia, bueno, en los suelos granulares dependería de la fricción entre granos y en las arcillas pues dependería de lo que hemos hablado de la cohesión no drenada. Y en tiempos de drenaje, pues el suelo granular estaríamos hablando de cuestión de minutos y respecto en una condición no drenada, pues por supuesto. Y en suelo arcilloso estaríamos hablando de meses o años, ¿no? Ese ¿Tienes sería algo más o más? menos un resumen de su pregunta, profesor. Ok, gracias. Pero vamos a ver otras cositas en detalle. Un poquito más para establecer diferencias. ¿Cómo son las curvas de esfuerzo de formación de las arcillas? De las arcillas que no son sensibles, por supuesto. Ah, pregunté. Necesito respuesta. Disculpe, profesor, ¿puede repetir? Sí. ¿Cómo son las curvas de esfuerzo de formación de las arcillas que no son sensibles? ¿Qué tipo de figura geométrica las representa? Eso lo vimos cuando conversamos. Sí, eso lo vimos. Es una hipérbola. La respuesta del suelo es hiperbólica. Las arcillas, sobre todo. Sí, el tramo inicial casi lineal y la zona de curvatura ya sí hablaríamos como una hipérbola, ¿no? Exactamente. Y la hipérbola, como el comportamiento de la arcilla, una vez que alcanza el máximo, entre comillas, tiende a mantenerse constante, entonces la hipérbola se adapta bastante bien. En algunas arenas pasa eso, pero ya vimos que hay otras que no, que tienen un comportamiento que se aleja
en algunos casos sustancialmente, del comportamiento, entre comillas, puramente hiperbólico. Y eso hace ya una primera gran diferencia entre los dos comportamientos, porque la arena o el material granular tiende a comportarse de una manera mientras tiene la estructura inicial hasta que consigue el primer punto de cambio de la estructura, porque la relación de vacío no está cambiando. Lo que está cambiando es la estructura interna. En la arcilla no pasa eso, porque la arcilla alcanza ese nivel y ese nivel lo alcanza cuando llega al ángulo de fricción y luego se mantiene allí prácticamente asintótica a ese valor de resistencia al corte que es prácticamente constante, aunque se siga deformando la hipérbola, entonces se sigue desarrollando, pero la arena no. En la arena pueden pasar tres cosas. Una, que después que toca ese punto, pierde la resistencia al corte y entonces hay la falla por flujo. Y la otra es que si la resistencia al corte es más alta que la resistencia pico que alcanza cuando toca el primer punto donde cambia de estructura, entonces ella sigue buscándolo y asciende por la envolvente o una envolvente que constituye el límite físico del proceso de cambio de la arena, de cambio de estructura, quiero decir, y que debe estar controlado por una relación de vacíos que haga ese límite, que después vamos a decir cuál es esa. Y el tercer caso es que desde prácticamente el inicio el material se comporte como no drenado, perdón, como expansivo, y entonces prácticamente todo el tiempo va ascendiendo por esa envolvente límite que les acabo de mencionar, que es el límite superior, que no tiene nada que ver con la resistencia pico. Entonces, el primer caso, que donde se alcanza un punto máximo y después se pierde la resistencia al corte, la muestra es contractiva y genera solamente presiones positivas, presiones de poro. El segundo caso tiene un trayecto que es con presiones de poro positivas y después cuando alcanza esa envolvente máxima, las presiones empiezan a hacerse negativas hasta que ella consigue la estructura que la lleva a la resistencia residual. Y en el tercer caso, prácticamente desde el inicio, en la mayoría de los casos, la presión de poro es negativa porque la muestra es expansiva desde el inicio. Las arcillas muestran un poco de diferencia de comportamiento entre contractivo y expansivo, pero está ligado con la sobreconsolidación. Si la muestra es normalmente consolidada, es prácticamente presión de poro positiva y es como si fuera un material contractivo. Y cuando es sobreconsolidado, entonces sí tiene un trayecto que es también, digamos, parcialmente contractivo y después expansivo. ¿Y cómo es la relación de vacíos y la estructura de la arcilla cuando uno la recupera? Con un procedimiento que no perturbe la estructura de la arcilla, por supuesto, como un tubo de pared delgada. ¿Varía o no varía? Ajá, ¿están escuchando? Sí, profesor, estoy aquí pensando su pregunta. Andrés, ¿qué opinas tú? Andrés se Creo que desconectó. Andrés,
Sí, Sí, creo que se desconectó. se desconectó el aparato, no le funcionó. Sí, pero está conectado a Starlink según lo que entiendo, ¿no? Sí, pero a veces se pierde la conexión. Sí. La estructura de la arcilla no cambia y por eso la podemos recuperar con un tubo de pared delgada, pero la arena no. Con la arena hay que hacer mil triquiñuelas o aplicarle procesos con vacío o con congelamiento o con una muestra, si es con un monolito, con muchísimo cuidado también, porque la arena es mucho más fácil de perder la estructura original. Entonces lo que se hace generalmente en los laboratorios es tratar de simular en el laboratorio con un procedimiento que se adapte lo mejor posible a las formas en que, entre comillas, se pueden conseguir la constitución de la arena en el sitio y entonces a partir de allí realizarle los ensayos. Pero el otro detalle es que la respuesta de la arena depende de la densidad relativa que tenga cuando se prepara la muestra o de la densidad relativa que tenga la arena en el momento en que fue recuperada. Eso no pasa con la arcilla. Entonces, el detalle es que la respuesta de la arena está condicionada a su estructura inicial que está ligada a la densidad relativa con la que se preparó la muestra. Y en muchos casos se nos olvida ya, uno de los grandes profesores con los que yo he tenido contacto, se nos olvida que es la estructura y no la relación de vacíos la que va a controlar el comportamiento de la arena. El comportamiento inicial, quiero decir, porque como te dije, la arena tiene tres fases en el comportamiento. Hasta que toca la primera envolvente, que es la envolvente, que para mí es la envolvente pico, no drenado. Y luego está otra intermedia que se llama la línea de transformación de fase. En estas dos primeras etapas, la arena, antes de llegar a la curva de transformación a la línea de transformación de fase, la arena tiene comportamiento contractivo, pero al alcanzar la línea de transformación de fase cambia de contractivo a expansivo, porque empieza. Profesor, ¿usted está compartiendo alguna presentación? No, yo no estoy viendo ninguna presentación. Estoy hablando de la presentación que ustedes vieron. Ok, perfecto, está bien. Estoy en el aire Para, porque estoy apelando sí, a su memoria. Después lo podemos sí, es ver. para precisamente ir bajando, para Que yo le ver las mandé esas estadísticas. Está bien. láminas. Yo le mandé las láminas Sí, que tienen en la presentación. Entonces sí, tú ahí puedes ir viendo todo esto que yo te estoy relatando. correcto, es lo que estoy viendo ahorita en este momento. Entonces, volviendo, la primera fase es contractiva hasta que la arena llega a la línea de transformación de fase, en donde pasa de contractiva a expansiva. Y ese comportamiento digamos, lo definió claramente Ishihara, que por cierto murió en estos días, el profesor Ishihara, murió en diciembre, el 25 de diciembre creo que murió. Y luego la última fase de la arena es comportamiento expansivo. Y una de las cosas que entonces nosotros empezamos a, digamos, mirar con cuidado es, ¿estará esa envolvente máxima que hemos hablado de la arena ligada a una densidad relativa? Porque la resistencia pico de la arena, la resistencia hasta donde ella empieza a sentir el primer, digamos,
cambio en la estructura está ligada con la densidad relativa, con la que se preparó la muestra. Después, a partir de allí, ya se pierde esa historia y la arena empieza a cambiar su estructura bajo la misma relación de vacío, que eso es lo importante, la relación de vacío no está cambiando, lo que está cambiando es la estructura interna de la arena. Y se tiene que empezar a arreglar hasta llegar a algún punto en donde ella ya no pueda cambiar más, porque desde el punto de vista de los criterios Moore-Coulomb que nosotros entendemos y ya conocemos que existen, esa es una barrera detrás de la cual no puede haber ningún estado de esfuerzo para la arena, sino que tiene que estar todo del lado derecho. ¿Y cuál es esa barrera máxima que puede servir de frontera, vamos a llamarlo así, para el comportamiento de la arena? La envolvente que corresponde a la densidad relativa máxima de la arena. Y eso fue un postulado que yo hice y que entonces lo demostramos con unos tesistas, Olivares y Villasmil. Revisamos un montón de ensayos de otros autores y comprobamos, y de algunos ensayos que se hicieron también en la Universidad Católica, y demostramos que efectivamente, independientemente de la relación de vacíos inicial que tiene la arena, la envolvente correspondiente a esa frontera máxima que tiene la arena para las curvas de esfuerzo para las trayectorias de esfuerzos, es precisamente la envolvente correspondiente a la densidad máxima, entre 80 y 90%, casi 100% de densidad relativa. Y eso es una diferencia importante también en el comportamiento con respecto a lo que sucede con la arcilla. Entonces, estos son los detalles que yo quería discutir más con ustedes, pero ya veo que no han tenido la oportunidad de verlo con este ojo crítico que yo les estoy diciendo, que les estoy planteando ahora en esta conversación, y que entonces espero que para la próxima sesión lo podamos hacer. Ahorita yo voy a concluir un poco esto de una manera más o menos rápida, pero quería llamar su atención con relación a esos detalles. Porque el detalle importante para el primer punto en donde la arena cambia de estructura, nos lo dan los ensayos básicos para determinar el ángulo de fricción. La STM nos dice, usted tiene que preparar al menos 3 muestras a una misma densidad relativa y después la consolida. Eso lo que quiere decir, que está escrito entre líneas, que aunque consolidemos la arena, y va a cambiar la densidad relativa, porque al consolidarla, la arena va a cambiar un poco la densidad relativa y va a cambiar un poco la relación de vacíos. Pero la estructura que alcanzó la arena inicial cuando la preparamos a una densidad relativa establecida no cambia. Y eso está demostrado también en los ensayos que han hecho otros autores llevando las arenas a unos grandes esfuerzos de confinamiento, en donde la estructura de la arena viene a cambiar cuando la arena se empieza a fracturar y alcanza la máxima curvatura de la curva de consolidación, y ahí todas las curvas iniciales colapsan a una sola. Y si nos mantenemos dentro de un rango
que es el rango típico de la ingeniería civil, menos de 10 kilos por centímetro cuadrado, menos hasta de 20 kilos por centímetro cuadrado, donde todavía no han empezado a ocurrir el fracturamiento de los granos, la estructura inicial que tiene la arena cuando se termina de preparar se mantiene, aunque al consolidarla cambie la densidad relativa y la relación de vacíos. La estructura no ha cambiado. Y esa es la estructura que va a definir cuál es el ángulo de fricción pico, porque así nos lo dice el ensayo y así está aceptado y así es como hemos visto que se comporta la arena. Entonces, una vez que la arena alcanza ese valor, claro que ahí empieza a jugar un papel importante el valor de la densidad relativa a la cual finalmente se va a hacer el ensayo de corte de la arena, porque a esa densidad relativa es que la arena va a buscar los esfuerzos que la van a hacer llegar a la resistencia residual. Entonces, fíjate la dicotomía que hay. La arena adquiere adquiere una estructura con la densidad relativa a la cual se prepara, pero luego cuando se consolida, esa estructura no cambia y va a definir el ángulo de fricción pico, que es el que va a mostrar, el que va a dar el primer punto para el cambio de estructura de la arena cuando esté siendo cortada en forma no drenada. Pero el valor final de la resistencia residual de la arena ya no va a estar controlado por esa densidad relativa inicial, sino que va a estar controlado por la densidad relativa a la cual se realizó el ensayo. Porque cuando ella luego alcanza el punto de primer cambio de estructura, ya logró su cometido, ya alcanzó el máximo valor que ella puede alcanzar con la estructura inicial que no había cambiado, pero al tocar ese valor ya empieza a cambiar, entonces ya se perdió y se borró lo inicial. Y el valor con el que se estaba cortando la arena, el valor con el que finalmente se llevó al proceso de corte, es el que va a determinar la resistencia residual, no ya la densidad relativa inicial, sino la densidad relativa con la cual se llevó al proceso de corte. Entonces, esa es la dicotomía importante entre esos dos valores de la arena y que hay que entender muy bien para poder estar claros de cómo es el comportamiento de la arena durante el corte no drenado. Además de eso, definitivamente, profesor, bueno, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Porque, por ejemplo, en los suelos finos, que más bien nos vamos con lo que es el grado de compactación y se logra con el sello Proctor, que quizás, digamos que no sería tan complejo, ¿no? Como en suelos granulares. Sí, el Proctor lo que está haciendo es que le está metiendo una gran cantidad de energía y está cambiando la estructura del suelo y lo está acercando mucho más al valor máximo que podía tener el suelo de saturación con las ecuaciones básicas. Y por eso uno coloca siempre la curva de máxima densidad máxima seca con humedad, de manera que cuando haces el desarrollo de la campana de Gauss que define el cambio de densidad o peso unitario seco máximo de la arcilla, en cada una de las ramas, la rama que asciende y la rama que desciende, tienes una estructura distinta que
como has apuntado, sí está controlada por el nivel de energía que se le está metiendo al suelo. Del lado izquierdo, entonces la estructura tiende a ser más cara a borde y del lado derecho tiende a ser más paralela entre caras. Entonces de allí que la definición de cuál es el punto de humedad óptimo, si es un poquito por encima o un poquito por debajo de la humedad máxima en donde se obtiene la máxima densidad seca, depende de la ubicación de la arena y de lo que tú, de la arcilla, perdón, y de lo que tú quieras lograr con ella. Si tú la quieres solamente como filtro y no afecta la estructura o las zonas en donde pueden pasar las superficies de falla, entonces tú la puedes hacer eh, que la compacten del lado húmedo, porque del lado húmedo las trayectorias de viaje del agua son más tortuosas, pero tienes menos estabilidad. Por eso que tienes que asegurarte muy bien que las potenciales superficies de falla no atraviesen el núcleo, porque si no ahí tienes un punto de debilidad, o lo atraviesen muy poco. Pero si lo que te interesa es estabilidad, permitiendo que haya un poquito más de filtración a través del cuerpo de la presa, entonces lo haces del lado seco. Vas a tener un poquito más de conductividad hidráulica, vas a perder un poquito más de agua, pero desde el punto de vista de resistencia al corte, vas a tener una resistencia al corte mayor que en el otro caso. Esa es otra diferencia. Y te escuché nombrarlo otra vez mucho lo de la cohesión. Como ya yo te había comentado, y lo verifiqué después de unos apuntes míos y de otras notas que yo tengo por ahí, la cohesión como tal no existe. Es producto de la mala decisión a la hora de definir los valores de consolidación para los ensayos de corte. O si la arcilla realmente tiene un elemento que la ayude a cementarse. Pero si la arcilla uno la trabaja, no tiene ningún agente cementante y uno la trabaja siempre a esfuerzos que la mantienen dentro del rango normalmente consolidado, la envolvente de Morculón tiene que pasar por cero. No tiene cohesión. Y si está mostrando cohesión es porque tiene una zona sobreconsolidada a bajos esfuerzos, que es la que hace que la envolvente no pase por cero, sino que tenga una cohesión. Capito. Capito. Profesor, entonces en este caso, quisiera aclarar esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las arcillas y en una condición de corte no drenado, ¿de qué depende entonces la resistencia de un suelo arcilloso? Depende del nivel de consolidación al que tú le estás sometiendo y de la energía con la que preparaste la muestra. Vale la redundancia, porque nuevamente, si tú vas a mantener una arcilla que tú estás preparando compactándola, cada esfuerzo que tú le metes con la patecabra o que le metes con el ensayo Proctor, está llevándote la arcilla a unos niveles de consolidación gigantescos, que para poder ensayarlo a esos niveles en forma normalmente consolidada, tendrías que tener un aparato o un equipo triaxial que fuera capaz de meter miles de kilos por centímetro cuadrado, que no existen.
Además, desde el punto de vista práctico, cuando uno le mete tanta energía al suelo, es porque precisamente quiere garantizar de que tiene el máximo peso unitario que él puede alcanzar y con eso va a tener la mínima conductividad hidráulica y una mayor o muy grande resistencia al corte no drenado. Para contestar tu pregunta, entonces, ahí está la respuesta. La resistencia al corte depende primero de la saturación, el contenido de humedad y la saturación, y segundo del confinamiento. Y eso es lo que describe la curva de compactación, porque seguro que tú lo estás, digamos, asociando mucho con la compactación, ¿cierto? Sí, es correcto. Pero esos son casos especiales. Una arcilla que está formada en condiciones naturales, a menos que haya tenido un proceso como una glaciación encima de ella, que tenía, qué sé yo, 20, 30 kilómetros de hielo encima, no va a tener una condición de sobreconsolidación tan grande. Las arcillas que son muy sobreconsolidadas son en las zonas en donde ha habido glaciaciones. Aquí en las zonas tropicales eso prácticamente no se ve, excepto en zonas en donde hay sequías muy fuertes, en donde los primeros metros sí muestran una sobreconsolidación importante, pero por la acción de desecación del sol, que lo que hace es que le saca el agua a la arcilla y eso es equivalente a que la arcilla se haya sobreconsolidado. Eso lo vamos a revisar después otra vez cuando insistamos en eh, las características del comportamiento al corte no drenado de las arcillas. Acuérdense que el tercer plano que aparece en el modelo es el plano de resistencia al corte con contenido de humedad. Entonces, el que controla la resistencia al corte es el contenido de humedad, que indirectamente está relacionado con el confinamiento porque en el plano del fondo, el confinamiento también hace que cambie el contenido de humedad, pero yo puedo hacer que el contenido de humedad cambie con el sol, que no tiene entonces nada que ver con el confinamiento de la arcilla. Pero al cambiarle el contenido de humedad, yo le estoy cambiando la resistencia al corte. Entonces, en el fondo, en última instancia, no es necesariamente el confinamiento, aunque uno generalmente lo asocia con él, es el contenido de humedad que tiene la arcilla el que determina la resistencia al corte. ¿Has visto? Capito. Good. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, no por ahora. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que con esta preconversación, que se las grabé, se las voy a poner entonces para que ustedes la revisen. Y la próxima vez que nos reunamos, entonces vamos a ir más al detalle y vamos a pichar duro. Como, como cuando uno estaba carajito y decía, vamos a jugar arriado. No poniéndola, sino arriado. Ok, Perfecto, muy profesor. bien. Entonces, no, y Andrés tiene buena historia porque él era pitcher de- del equipo de béisbol. Entonces, se va a reír bastante así como los emojis esos que tú sacaste ahorita ahí. ¿Y será que y Andrés jugaba arriado o sí la No, ponía no, bombita? no, arreado. Jugaba duro el carajo. Muy bien. Entonces, vamos a pararlo aquí por el momento. Vean esto con mucho detalle, con mucha calma, con mucha meditación, porque como les dije, hay cosas que nos llevan un poquito fuera de lo convencional,
pero con otra mirada, porque es una mirada que estaba intrínseca dentro de lo que nos han enseñado siempre, pero que cuando nos conviene no lo miramos, miramos para los lados y cuando sí nos conviene mirar, entonces, coño, no hayamos qué hacer con él. Y lo que yo he hecho es tratar de poner todo esto junto y dándole una explicación, pues. ¿Ok? Ok, Entonces, vamos a parar por el momento y vamos a dejarlo para la próxima, de manera que yo voy a ir preparando también unos ejercicios que quiero que ustedes hagan para poder hacerles la evaluación. Yo les voy a mandar a preparar entonces unas curvas de respuesta de suelo que a lo mejor le van a requerir de que ustedes hagan un poquito de trabajo allí en Excel y que apliquemos el modelo para algunas condiciones, tanto desde el punto de vista de suelos finos como desde el punto de vista de suelos granulares. Pero ya lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase jugamos arriado con esto y empezamos a ver las potenciales aplicaciones, cómo se harían. ¿Está bien? sí, creo que Andrea debería estar aquí en Caracas para la próxima semana, ¿no? Según lo que entendí, lo que colocó por Bueno, allí. tiene que estar 2 semanas fajado. O sea que todavía creo que no va a estar. Pero Ah, bueno, vamos a ver, pues ahí vamos llevando la situación. Ok. vale, profesor. Bueno, Gustavo, Bueno, profesor, entonces nada, estaremos pendientes para esta semana que viene. Estoy pendiente pues para la listo. próxima clase.